Eso, muy bien. Bueno, entonces estamos con lo que es protocolos mamarios, resonancia magnética mamaria. Así que vamos a compartir acá imagen. Esto, ahí, muy bien. Ahí, ¿quedó todo ahí? Sí, perfecto. Y aquí también están todos. Muy bien. Bueno, vamos a poner esto un poquito más grande. Ahí está. Protocolos mamarios. Es un estudio que obviamente en- a medida que pasa el tiempo se solicita cada vez más. ¿Eh? Y vamos a hacer también, ir recorriendo lo que es el protocolo en sí mismo, y a su vez también que sea parte de lo que sería concientización, para las chicas que están escuchando la clase. Recuerden, cáncer de mama, si se agarra a tiempo, ¿m? Se van a curar. ¿Sí? Así que no se dejen estar con sus controles. Cualquier anormalidad, vayan al médico para justamente evitar problemas mayores, ¿no? Porque si se agarra en sus estadios iniciales el tumor, se hace tratamiento y digamos, el paciente sobrevive, sobrevive al cáncer. Y obviamente el tumor, el cáncer de mama es el más frecuente en mujeres. Así que justamente eso como parte de eso, ¿no? De concientizar también para los controles. Es una enfermedad, una muerte totalmente evitable, con medios infrecuentes, se para. ¿Sí? A ver, primero, tumores mamarios, que podemos hablar, algunas cosas, algunas generalidades. Lo que vamos a decir primero, la resonancia, mejor dicho, no está indicada como screening, o sea, como para hacer controles de periódicos. Van a seguir siempre los mismos algoritmos diagnósticos, ¿verdad? O sea, lo primero van a ir a una mamo, después una eco y después, en definitiva, ya la resonancia. Pero ¿qué pasa? También hay otros factores que van en el medio, como por ejemplo el control de prótesis, que hay cirugías también algo muy frecuente, ¿sí? Que se colocan implantes mamarios, entonces también se suelen controlar por ecografía por un lado y resonancia por el otro. Resonancia tiene por ahí un poquito más de fiabilidad porque van a mostrar la prótesis, va a haber una secuencia específicamente para lo que es la silicona, así que vamos a hacer todo ese recorrido. Genes presentes, ¿qué es esto? BRCA1 y BRCA2, ¿sí? Son estudios genéticos que se pueden hacer, que si está la presencia de ese gen, lo más probable es que se desarrolle la enfermedad en el futuro. ¿Sí? Por eso que son componentes hereditarios. Tía, mamá, si tuvieron antecedentes de tumores mamarios, ¿sí? Probablemente la hija, o sea, la descendencia lo tenga. Entonces, la presencia de estos dos genes hace que sea todavía mayor la probabilidad o la incidencia, ¿cierto? BRCA1 y 2. O sea, tienen que ver con tumores mamarios y con tumores de ovario, este gen presente. ¿Sí? Después, la resonancia se utiliza también para lo que sería la evaluación de los tumores, a su vez, cómo se evalúa, o sea, hasta la extensión y demás, cómo sería después lo que es la práctica de la cirugía en sí mismo o el tratamiento en sí mismo, y además también para controlar en el caso de que ya hubo una cirugía o lo que fuere. ¿Sí? También se utiliza con control, pero ya con paciente o operado, ¿no es cierto? Ya con su diagnóstico y bueno, y en proceso de recuperación, ¿verdad? Entonces también evaluar implantes de seno por rupturas o encapsulamiento de la prótesis en sí. Así que ahí vamos. Podemos hacer lo que se llama una división de estos protocolos. Estudios de parénquima mamario. Si se estudia, o sea, si queremos estudiar una mama, por alguna anormalidad, una lesión, algo que todavía no tiene nombre a lo mejor, y demás, va a ser con gadolinio. ¿Sí? No sirve una resonancia mamaria para cuantificar justamente, o querer determinar si hay una lesión es maligna o no, si no hay gadolinio presente. No sirve, es una resonancia que no sirve. Que parece tonto decirlo, pero se sucede que se solicitan resonancias mamarias, bla, 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 no se aplica el contraste y la resonancia no es útil. Ya vamos a ver por qué se hace después con todos los datos. Entonces, por un lado, para estudiar el parénquima mamario siempre con gadolinio, parénquima mamario y prótesis también con gadolinio. ¿Por qué? Porque queremos estudiar parénquima, ¿sí? Y prótesis, este sí,
sin gadolinio. Este se puede hacer tranquilamente sin gadolinio. A veces también se solicita. ¿Por qué? Porque el gadolinio le gusta, ya sabemos, ir a lugares donde hay tejido inflamatorio. Entonces, si hay un encapsulamiento o hay algo, una normalidad en la prótesis en sí, fíjense aquí, la prótesis, el gadolinio lo va a demostrar. Pero no necesariamente tiene que ser sí o sí con gadolinio, como en el caso del parénquima mamario. Parénquima mamario siempre con contraste. Fíjense las angulaciones coronales siempre estrictos, axiales van a ser siempre estrictos, van a cambiar sagitales. Sagitales siguiendo, ¿sí? En este caso, a la prótesis o en su efecto siguiendo a la mama en sí. ¿Está? Y esto es muy importante también, estudiar axilas. Tienen que entrar las axilas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá van a estar todo lo que son las cadenas ganglionares profundas. Entonces, necesario que se vean justamente los ganglios. Fíjense la cantidad de secuencias. T1, T2, STIR, difusión, T1 con saturación de la grasa, dinámicos para la inyección de contraste y después un comparativo en alta resolución, T1 también saturado. Con prótesis tenemos que agregarle axial de silicona, T2, derecha-izquierda, derecha e izquierda. Suficiente. Con eso ya tenemos un protocolo, o mejor dicho, un protocolo y una planificación de estudios mamarios. ¿Sí? Vamos a ir viendo imágenes por imágenes y haciendo algunas salvedades. Lo primero que les voy a decir sobre esto que vemos aquí, obviamente, es el corazón. Y fíjense todo este ruido que hay, todo que se copia siguiendo lo que es una dirección de fase. ¿Sí? Todo este ruido cardíaco que vemos aquí es artificial y obviamente no lo podemos evitar. Lo que sí podemos hacer es introducir bandas de presaturación, que sería una forma de decirle al equipo, bueno, desde acá para acá abajo, de la extensión de esa banda, ¿sí? No nos traiga una imagen, o sea, va a correr a todos los hidrógenos de la frecuencia central de resonancia, entonces no va a haber señal, y eso es lo que hace una banda de presaturación, que también ya vamos a profundizar sobre eso con angio. Pero lo que le quiero mostrar es esto, fíjense cómo se copia este ruido, tiqui, tiqui, se copia por un lado y para el otro. Y lo que vimos anteriormente era que, ¿sí? Podíamos decirle al equipo que escanee de derecha a izquierda o de arriba a abajo. Entonces, esto, particularmente, este escaneado de derecha a izquierda, ¿por qué? Porque justamente se está copiando todo el ruido cardíaco de derecha a izquierda. Entonces, ¿cómo es aquí la dirección de fase? Derecha a izquierda. Si cambiamos la dirección de fase, va a ser al revés todo el ruido, se nos va a meter directamente ya directa en la mama izquierda, ¿no es cierto? O sea, entonces no queremos que pase eso. Entonces queremos que vaya y afecte lo menos posible a la imagen. Y tengan en cuenta también la colocación de bandas de presaturación. Una mama densa, como vemos aquí, joven, fíjense la cantidad de glándula que hay, también tejido graso, adiposo, ¿verdad? Y acá podemos decir ya algo, decimos, bueno, ¿qué estamos viendo acá? T1, ¿cierto? Luego decimos, lo comparamos, hay como una especie de aumento de tamaño entre una y la otra. Vemos también todo esto acá, que decís, ¿qué es esto, todo esto negro? Necesitamos otra secuencia. Entonces aquí tenemos un exploratorio. Fíjense cómo vemos un detalle justamente morfológico de esa mama. Pasamos. Vamos a justamente lo que les decía aquí anteriormente. Miren ahí, cadena ganglionar. Entonces el FOB lo suficientemente grande como para que entren axilas. ¿Por qué? Porque justamente ganglios, si hay ganglios presentes, hay una lesión tumoral, ¿sí? Posiblemente estos ganglios ya tengan tumor. Entonces también hay que ver cómo se comportan. Aquí también tenemos ganglios, fíjense. Ganglio, ganglio. O sea, siempre lo suficientemente grande el FOB como para que entre toda la cadena ganglionar de la axila. Se estudian las axilas también. Y aquí tenemos ya un STIR, hermoso STIR, buchón siempre, como decíamos anteriormente, y fíjense todo eso que veíamos ahí en la imagen anterior en el T1. Veíamos todo un reborde, ¿sí? Fíjense también la cantidad de líquido que hay dentro del tejido este glandular. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Este paciente está teniendo lo que se llama un signo de alarma que cambia la piel de la mama, se engruesa la piel, se llama, que se conoce como piel de naranja, que se empiezan a hacer como pocitos en la piel, aumenta y duele. Entonces, eso es un signo clásico de que puede haber tumor en la mama. Fíjense, mama derecha ¿eh? Y la diferencia, mama izquierda. Y como también ven, no hay una lesión redonda, así, placa ahí en el medio, que dice, bueno, acá, esto sí, es un tumor, algo palpable, algo que está ahí. No, está como dentro del tejido, ¿verdad? O sea, está todo desparramado ahí adentro, todo este aumento de señal.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que sería parte de, de lo abundante que hay, que son todo lo que es la glándula de la mama, que es todos los lobulillos de la mama, está todo el tumorcito todo metido ahí adentro, ¿sí? No es una masa propiamente dicha, no se palpa, ¿sí? Cambian signos. Entonces, este es uno. Otro también es que hay una depresión en la mama, el tejido se retrae, porque el tumor justamente también hace eso, tiene esa característica que parece como que jala, entonces la mama se retrae, hay una parte que se hunde, secreciones también puede llegar a ver. Pero fíjense, aquí tenemos un cambio de lo que es la piel, primero en el tamaño y en la piel de la mama afectada obviamente. ¿Mm? Seguimos pasando esto aquí también para lo que son pacientes ya que vienen con alguna intervención previa. Esto sería un clip de marcación. ¿Y cómo vemos un clip de marcación de resonancia? Así. Un vacío de señal, ¿por qué? Porque es un pedacito de metal metido ahí adentro que nos saca lo que sería la frecuencia de precesión, entonces nos corre ahí y tenemos un vacío de señal, un artificio metálico producto de una marcación de una lesión anterior. ¿Mm? A ver, la parte del contraste. Acá vemos un T1 con saturación de la grasa. Fíjense el tamaño del foco, un tamaño bastante importante, ¿sí? Para justamente no comernos absolutamente nada de lo que pueda llegar a venir, por más que esté borrosa, por más que haya siempre axilas. Entonces, con el gadolinium lo que se va a intentar hacer es que, como era un dinámico, lo que vamos a hacer, recuerden el protocolo, un dinámico con 7, 9, 5 pasadas, vamos a ir evaluando lo que es la progresión del contraste en tiempo real, ¿cierto? O sea, vamos a hacer la inyección y se van a empezar a escanear. Tan, 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 va a terminar la primera secuencia, que uno sea el primer tramo de la secuencia de ese dinámico. Después va a empezar un segundo a una determinada cantidad de tiempo. Y el gadoliño, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que le gusta hacer, distribuirse por cómo está hecho por su molécula y quedarse en algunos lugares que son los de interés, que ya sabemos cuáles. Entonces, lo que se intenta hacer justamente es evaluar la progresión del contraste, si capta una lesión, cuánto tiempo capta y cómo es esa captación, cómo es el comportamiento. Entonces, para esto se realizan curvas de captación de gadolinio. Lesiones, ya sean benignas o malignas, captan contraste, pero su comportamiento es diferente. Entonces, el gadolinio, por eso les decía que anteriormente, si van a estudiar parénquima, ¿sí? Y la resonancia viene sin gadolinio, directamente no la hagan porque no sirve. Entonces, observe captación de contraste de parénquima en mama izquierda. Acá vamos a decir, sí, cambió, tenemos una captación de contraste, sí, pero bueno, no nos muestra suficiente, ¿verdad? Ya vamos para eso. Aquí lo que empezamos a hacer son reconstrucciones, en este caso es una sustracción, se llama, en las cuales se sustrae todos los tejidos, fíjense, no se ve prácticamente nada de la imagen y se intenta dejar ¿eh? lo que son los puntos más hiperintensos de señal, lo que son las captaciones de gadolinio en sí mismo. Entonces se sustrae todo y lo único que vemos sería contraste. Y fíjense la medición que he hecho aquí. ¿Mm? Esta medición nos está diciendo el tamaño que tiene ese tumor. Fíjense, es un tumor inmenso, obviamente esta mamá hay que sacarla. ¿eh? Entonces, para las reconstrucciones mamarias es muy importante también porque justamente nos van a dejar los puntos en donde cuál el gadolinio se deposita ahí. El resto no nos va a interesar. Nos va a interesar el gadolinio en sí. Entonces, no se trata de un tumor circunscripto, bien delimitado, sino un tumor que se esparce. Invade a toda la mama, no es una masa, no es un bulto, no es algo que, digamos, nos dice, bueno, acá tengo algo como eso que estamos viendo ahí. Este sí es una bien redonda, un bulto, fíjense cómo comprime inclusive, tiene ese carácter que se expande, y además de expandirse también tiene esta otra imagen que es también muy característica con lo que son las metástasis también, que es este centro hipointenso que ven acá, que esto es tejido necrótico. ¿No entendés? Claro, la metástasis comienza a crecer, toda esa cantidad de células inmensas que hay, pues son muchísimas células que hay, comienzan a crecer y al mismo tiempo también morirse. Entonces en el centro hay tejido necrótico, es una típica imagen de tumor y las metástasis se comportan bastante parecidas. En este caso, fíjense cómo el tumor es tan grande que este sí, se toca, se palpa. Es un tumor circunscripto, ahí, tac, hay que sacarlo obviamente. Pero fíjense las diferentes caracteres que puede tener la patología. No tumor palpable o sí un tumor palpable. Em, para lo que sería la parte del gadolinio, ¿no? Como habíamos hablando, fíjense cómo a medida que va pasando el tiempo, se
comienza a depositar gadolinio, y a medida que pasa más el tiempo todavía, cómo se sigue depositando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se intenta evaluar con lo que serían las inyecciones de contraste y obtener lo que serían los dinámicos para observar justamente esto y después obtener curvas sobre esto. Entonces decimos, bueno, a ver, esta captación que está aquí, pequeñita, queremos observarla. Entonces vamos a decir, bueno, a ver, durante la primera parte en la cual se inyectó el gadolinio, pasó una determinada cantidad de tiempo, ya el gadolinio comenzó a depositarse en ese lugar. O sea, a medida que va pasando el tiempo, comienza a depositarse más, obviamente, contraste. ¿Por qué? Porque justamente hay más cantidad y le gusta ir ahí al gadolinio. Pero a veces pasa de que la captación se interrumpe, se lava y después vuelve a captar otra vez. Entonces tiene lo que se llama una B, ¿eh? Un lavado y otra vez otra captación. Entonces ahí ya es un criterio que el médico lo que va a hacer es ir sumando. Dice, bueno, ya tengo uno, acá tengo más otro, acá tengo más otro, que ya vamos a ver cuál va a ser ese otro criterio, para poder llegar a un diagnóstico, obviando totalmente lo que sería la biopsia, ¿no es cierto? O sea, entrar ahí, sacar y mirar en el microscopio qué célula es, cómo, y hacer, bueno, la inmunohistoquímica, ¿verdad? O sea, si es hormonodependiente, si no, bueno, todas esas cuestiones de inmunohistoquímica que, bueno, que lo podemos leer cuando vienen estos pacientes justamente y observar qué es lo que nos traen con sus estudios previos. Reconstrucciones M y P, o sea, proyecciones de máxima intensidad. Esa sería la sigla de esto, que lo que hacemos es sacar todo el tejido y dejamos solamente los puntos hiperintensos en una imagen. Primera reconstrucción, 2 minutos. Segunda reconstrucción, 6 minutos. Fíjense la cantidad de tiempo que se deja pasar entre una y la otra. Primero, la más reciente sería la de los 2 minutos, en las cuales hacemos el primer escaneo sin inyección de gadolinio, primer escaneo, que sería el segundo minuto, ahí es a lo que vamos a obtener una imagen que se hacen estos MIPS, que son reconstrucciones propias, y después la otra, la siguiente, a los 6 minutos. Observe cómo el contraste continúa depositándose en el tejido a medida que el tiempo transcurre. Aquí tenemos un sagital ya reconstruido, ¿no es cierto? Porque estamos viendo también lo mismo, una MPI, una proyección de máxima intensidad, de mama derecha. Fíjense, tiki, tiki, ahí captación también aquí y aquí. ¿Eh? Vamos decimos que hay cuántos tumores. ¿Cinco? No, hay uno. ¿Eh? Toda la medición. Si la reconstrucción se realiza en planos craneocaudales o bueno, sagital, media lateral oblicua, se ponen las posiciones como eran, bueno, lo mismo. Craneocaudal, pues en axiales para sacarlo en cierta forma y los sagitales. Observe el conglomerado en captación respectiva de la medición y demás. Fíjense cómo se evalúa toda la lesión. ¿Por qué? Porque a la hora de operar a esa mama, se le va a hacer o un cuadrante, se le va a extraer, o bueno, toda la mama. Entonces es importante justamente eso. La aplicación de una cirugía que sea lo más conservadora posible, como para evitar, ¿sí? Sacar la mama toda en general, entera, o sea, una lumpectomía general, o hacer una cuadrantectomía, sacar solamente un pedazo y dejar parte de tejido. Para eso también viene de la mano lo que decíamos anteriormente, de lo que es un tratamiento neoadyuvante y después un coadyuvante. Si se intenta bajar el tamaño de esa lesión justamente para tratar de hacer una cirugía lo más conservadora posible, se va a hacer primero rayos, después quimio y después se opera. Recuerden también eso con lo que era esta edificación de cáncer de recto y bueno, no tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, captación de contraste por un lado con lo que son las reconstrucciones MIP y por otro lado medición de ADC, un coeficiente de difusión aparente. ¿Qué es lo que decíamos en esto? Que era, si se recuerdan, en la difusión en sí misma, cuando había una restricción de la señal de difusión, es que nos está indicando que ahí está pasando algo, o sea, los movimientos de agua se detuvieron, normales del tejido se detuvieron de alguna forma, entonces nos muestra un aumento de señal. Ese aumento de señal, lo que se hace con el ADC es simplemente traducirlo a un valor numérico. Entonces aquí van a tener lo que se llama el coeficiente de difusión aparente o ADC. Y aquí lo que tenemos viendo también es otra mama derecha, pero fíjense ya con gadolinio, y además también fíjense aquí, esto pequeñito que se dice aquí. Bueno, ¿qué le vamos a decir aquí al resonador? Decimos, bueno,
tráeme, ¿m? En esta parte que te estoy marcando aquí, esto es como lo llama el famoso ROI, donde se pone clic, una medición, se quiere hacer una medición, de aquí tráeme cuánta cantidad de contraste se depositó en una determinada cantidad de tiempo. Esa es otra de las mediciones que se hacen para los protocolos mamarios, ¿sí? Porque se quiere justamente evaluar, ¿sí?, si las lesiones son malignas y cómo se comportan, eh, conocido como wash in, wash out. Entra el contraste, se lava y vuelve otra vez a captar. Eso nos va a mostrar una curva que la vamos a ver ahora. Tenemos una curva que es aquí, está tipo meseta, fíjense que va, y o sea, hay un repunto, obviamente, de lo que sería el contraste, capta, vuelve, sigue aumentando ese punto, pero después, ¿qué pasa? Se normaliza en el tiempo. ¿eh? Ahí queda hecho una meseta. No hay una diferencia dentro de ese ROI que estamos estudiando, ¿no es cierto? Pero fíjense la otra curva captó no solamente más contraste, sino la cantidad en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, muchísimo más contraste captó, se mantuvo un poquito en el tiempo y dibujó esto que decíamos. Se lavó la lesión y volvió a tomar. ¿eh? Entonces tenemos por un lado una curva de tipo 2 mesetada y por el otro lado una curva de tipo 3 con esta pequeña diferencia en la captación, el wash in, wash out. Tomó contraste, lo lava y vuelve a tomar otra vez. Eso es un criterio de malignidad. Cuando se está frente a lo que es una curva de este tipo, se está frente a un criterio de malignidad. O sea, es muy, muy probable que esa lesión sea maligna. ¿m? Entonces ahí viene la diferencia, mejor dicho, la importancia de lo que es la cuantificación del gadolinium, ¿verdad? Con los ROI y la medición del contraste y la progresión, obviamente, en los tejidos. Entonces, curva de tipo 2, curva de tipo 3, y así eso son la sumatoria de datos en la que nos va a dar o va a llevar al diagnóstico. Recuerden también de dónde venía esa la sumatoria de datos. Venía también de lo que eran los estudios dinámicos de próstata, que lo habíamos visto también anteriormente. ¿Cuáles eran las tres sumatorias de datos que se evaluaban en una próstata? Era el T2 por un lado, o sea, la morfología y los datos que nos da prácticamente los submilimétricos de la resonancia magnética, más el contraste, la captación del contraste en el tiempo también, hacíamos también dinámicos, no nos deteníamos por ahí a hacer curvas de captación, porque para la próstata no es necesario de hacer curvas de captación, sino que se obtienen muchísima cantidad de pasadas mucho más cortas que esta, ¿sí? Y se va evaluando cómo la lesión toma contraste, ¿sí? Pero no necesariamente vamos a dibujar curvas o vamos a hacer mediciones de curvas en la lesión. Y el otro factor que también veíamos, era muy importante, era también el ADC. Son más o menos parecidos entonces, ¿sí? Próstata por un lado y mama por el otro tienen las mismas características, ¿sí? Vamos a enfocarnos en parámetros que por un lado nos da la imagen, que por otro lado nos da el contraste y por el otro lado nos da la difusión o el ADC. Aquí tenemos una AS, ¿qué vemos acá? Prácticamente nada, vemos un montón de manchas así, sí sabemos que es una mama perfecto, sí, pero no vemos mucho, o sea, no tenemos fisiología aquí, o mejor dicho, anatomía para mirar. Entonces, ¿qué es esto? Son las cuantificaciones numéricas de lo que es el coeficiente de difusión aparente. Decimos, bueno, a ver, aquí donde te hice la misma medición de gadolinio, tráeme también cuánto es el coeficiente de difusión aparente de ese lugar cuando hay una restricción de la señal en una difusión. Esa restricción de la señal de difusión se da porque justamente los tumores lo que tienen una de las particularidades es que son muchísima cantidad de células, alta celularidad, que hace que obviamente se comporte el agua diferente, entonces vamos a tener una diferencia en lo que es la difusión normal. ¿m? Muchas cantidades de células detienen esos movimientos normales del agua, ¿sí? Entonces tenemos lo que se llama una difusión positiva, ¿no? Tenemos un aumento de la señal o una restricción del movimiento. Entonces, restringiendo el paso de la misma, estos otros parámetros que se utilizan para estudiar una lesión. Sumatoria de datos positivos facilita el diagnóstico certero, obviamente, decir, bueno, esta lesión es maligna por esto y por esto. Vamos para acá, ya estamos en lo que es una mama, o sea, mejor dicho, ambas mamas, sí, pero ¿qué pasa? Hay prótesis. ¿m? Así a grosso modo decimos, bueno, sí, acá a la derecha algo le pasa, ¿no es cierto? ¿Eh? Ya sabemos que algo pasó.
Acá a la izquierda no, la izquierda está muy linda, fíjense todos los bordecitos, se ve perfecta. Pero acá no, tenemos lo que se llaman gránulos aquí, esos gránulos de sálico intensos también, tenemos lo que se llaman estos signos, signos de lingüino, de espagueti, como que si dibujan espaguetis adentro de lo que es la prótesis en sí misma, ¿no? De ese contenido de silicona. Entonces eso nos dice que esa prótesis está rota, hay que cambiarla, hay que sacarla. Entonces, ¿por qué? Porque justamente queremos también saber si la rotura de esa prótesis es hacia adentro de la prótesis o es hacia afuera. Si es hacia afuera va a ser mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque todo ese contenido de silicona va a ir a parar al cuerpo. Y el cuerpo, ¿qué va a pasar? Va a reaccionar como siempre, él va a tratar de sacarlo, porque es algo de afuera. Entonces, lo que termina sucediendo es que los ganglios linfáticos, los conductos linfáticos se terminan todos tapando, porque el cuerpo trata de eliminar esa silicona y se producen lo que son las típicas lesiones de los siliconomas, que se llaman. O sea, son como tumores, bueno, pero todos hechos de silicona, ¿no? Producto de una ruptura extracapsular de la mama. Aquí ya, fíjense, la diferencia que hay en la señal por un lado y a su vez también estos puntos que vemos ahí, estos anulos ahí de sangre. Esto indica que la prótesis está rota. ¿Qué pasa con esta secuencia? Primero decimos, bueno, no vemos nada acá. Absolutamente todos los tejidos no tienen señal y lo único que tiene señal va a ser la silicona en sí misma. Por eso se las conoce como secuencias only silicona o solo silicona, como quieran decir, o silicona nomás, que justamente nos trae solamente hiperintensidad de señales de la silicona. Entonces es una base STIR, por un lado, pero tiene dos pulsos de inversión. Uno para el agua y el otro para la grasa. Entonces así nos saca todo absolutamente y nos deja solamente la silicona. Aquí en el tiempo, diríamos, empezó, o sea, a medida que fue obviamente aumentando, vamos a decirlo, que se fue mejorando la tecnología, hacer, por ejemplo, resonancia mamaria, o sea, hace 10 años con equipos viejos, todas estas cosas había que hacerlo en forma manual. O sea, había que saturar la grasa por un lado en forma manual. Entonces, la frecuencia central de resonancia había que restarle 220 Hz. Entonces, ahí ya teníamos una saturación de la grasa, por ejemplo. Había que hacerlo todo a mano. Eran estudios muy complejos para hacer. Ahora prácticamente lo hace todo el equipo, o sea, uno directamente posiciona, y después se hacen las mediciones en el caso, o si a veces ni siquiera pasan el estudio y que se encarguen los demás de hacer lo que tengan que hacer con el estudio, pero a veces no, a veces tenemos que hacerlas todas nosotros, esas mediciones que fuimos hablando recién. Eh, a ver, por un lado, aquí tenemos aquitales, derecha, izquierda, y bueno, fíjense, qué diferencia, fíjense esto también, el detalle, esto acá, músculo pectoral. ¿Mm? A veces las prótesis suelen ponerla por detrás del pectoral o por delante del pectoral. Pero bueno, es lo mismo. Fíjense aquí cómo esta ruptura de la prótesis, ¿no es cierto? O sea, cómo está toda rota, como deformada inclusive, y aquí lo que tenemos también es todo este edema aquí, ¿sí? Lo que sería un edema periprotésico, por una rotura intracapsular, o sea, una rotura hacia adentro. La cápsula sigue estando bien, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se rompe hacia adentro. Entonces, esto, por lo general, a la paciente le duele muchísimo, porque obviamente hay una inflamación. Y todo esto que vemos aquí probablemente también tenga contenido hemático. Entonces, al protocolo, que sí lo habíamos numerado, de mama, no le puede faltar un T1 axial saturado. ¿Por qué? Porque queremos ver también, queremos saber, se va a querer saber si todo este líquido periprotésico es abundante, obviamente, como vemos aquí, tiene contenido hemático o no. No es igual. Entonces, siempre el T1 saturado nos muestra justamente eso, el contenido de líquido, sí, si es líquido proteico o no. Acá estamos viendo otro caso que, ¿qué podemos decir de esto? Acá vemos, por ejemplo, la mama y la prótesis. No pareciera rota, ¿no es cierto? Pero fíjense todo alrededor de lo que es la cápsula. Todo, ¿con qué? Con gadolinio. ¿eh? Todo alrededor está con su captación de gadolinio alrededor de la mama. Fíjense esta otra, la prótesis. Aquí no aparece nada. No hay depósito de gadolinio. Entonces, si hay depósito de gadolinio, ¿qué es esto que vemos acá? Sería la pregunta, ¿qué es esto? Es todo tejido inflamatorio.
que le gusta ir al gadolinio justamente donde hay tejido inflamatorio. Entonces esto está pasando de que esa prótesis de alguna forma no está, algo no está sucediendo, diríamos, normalmente. Sí, algo está viendo, no digo un rechazo, ¿no? Pero sí puede haber un encapsulamiento y eso por ende una inflamación. Y al haber una inflamación, obviamente, ese paciente va a estar con dolor. Ese va a ser el motivo de consulta y fíjense cómo de prótesis sí se le hizo el contraste, ¿sí? Aquí, porque tenemos justamente captación de contraste donde hay tejido inflamatorio todo alrededor de la prótesis. ¿Mm? Eh, Aquí tenemos algunas de silicona. Fíjense también lo que les decía cuando se rompen, pero no se rompen hacia adentro, sino que se rompen hacia afuera. Y, ¿qué tenemos acá? Silicona. Silicona que se fue hacia el parénquima, o sea, micro de la prótesis hacia afuera, una rotura extracapsular. ¿Sí? Ya hay contenido de silicona por fuera de, de la prótesis. Entonces estamos frente ante una rotura de prótesis. Entonces recuerden parte de lo que veníamos hablando. ¿Sí? Por un lado, protocolos mamarios, los tres factores en los cuales nos vamos a interesar, ¿sí? En el protocolo de la aplicación, las secuencias, obviamente, que vamos a aplicar a ese protocolo, y después también las mediciones, mediciones de las lesiones, mediciones de curvas de captación de gadolinio, entonces, por lo tanto, va a tener una secuencia volumétrica, o se va a querer hacer, volumétrica no, mejor dicho, dinámica. Vamos a querer hacer diferentes pasadas en el tiempo para ver justamente la progresión de gadolinio, más otro que era el ADC, medición de coeficiente de difusión aparente. Esos son los tres puntos de interés de esta clase y lo que nos muestra las imágenes de Only Silicona. Fíjense, aquí tenemos otro caso también, ahí también vemos ahí un espagueti en el medio, un linguini, ahí, tac, por un lado, aquí, tac, por el otro. Esto es lo mismo, sigue siendo una secuencia de que es Only Silicona, pero ¿qué pasa? Se la invirtió. Por un lado podemos verlo de esta forma, o podemos verla en negativo. O sea, vamos a verlo oscuro, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a verla de las dos formas. Eso le podemos decir al equipo cómo queremos que nos muestre. De una a la otra o las dos. ¿Sí? De la misma forma en la cual está presentado aquí. Pero fíjense cómo migro silicona ahí a los tejidos linfáticos, ¿no? Se absorben silicona formando lo que conocemos como siliconomas. Y esto, ay Dios, habíamos visto un caso, era que eran una resonancia de glúteo, no, si no me equivoco, de pelvis. Así, era de pelvis, que habíamos visto una inyección de un biopolímero, que yo les había dicho que no era silicona por cómo se comportaba en el T2. En el T2, fíjense cómo mm, se ve la silicona, tiene señal. En ese caso, veíamos toda esa inyección intenso, o sea, no tenía señal, entonces por lo tanto decíamos, esto no es silicona lo que está inyectado acá. ¿Qué sustancia? No sé, siguió siendo un misterio, no sabíamos qué sustancia era, pero no era silicona. Y en este caso, fíjense, sí, esto sí es silicona, lo que estamos viendo acá, porque esta es una secuencia only silicona, lo que estamos viendo anteriormente, y fíjense estas inyecciones que hacen de todo silicona directamente en el parénquima para aumentar el tamaño, ¿sí? Queda muy lindo al principio, pero después pasa esto, se empieza a licuar, no solamente que se licúa, sino que se da más míquera por todos lados, fíjense, aquí, en el medio, aparte de lo que son tejidos, diríamos, tegumentos, ahí la piel, todo lleno de silicona. Y además también, ¿qué es lo que hace el cuerpo? ¿Qué es lo que necesita hacer para sacarse todo esto de encima, ¿no? Trata de expulsarlo hacia afuera. Entonces muchas veces se generan lo que se llaman lesiones tipo parecidas a fístulas, o sea, granos, ¿sí? En donde sale silicona. Entonces el cuerpo siempre va a querer sacar. Fíjense, miren cómo se ve esto. Una inyección de silicona sobre el parénquima. Aquí otro caso. Aquí, imágenes ahí también. Esto prácticamente es mutilar a la gente. Eh, los que hacen estas cosas son, no sé, bueno, eh, ¿qué va a hacer? Pero bueno, más o menos los puntos de interés que decíamos anteriormente, lo que es la secuencia silicona, esta secuencia que es una base STIR por un lado, que le sacábamos la grasa por un lado de la señal y le sacamos además también el agua. Entonces teníamos un vacío
en sí mismo de todos los tejidos y solo nos deja la silicona en sí misma. Entonces, ¿para qué van a aplicar esta secuencia? Bla, bla, bla? ¿Lo van a hacer en planos sagitales? No necesariamente. Si lo pueden hacer en axiales, ambas comparativas, y ya es suficiente. Fíjense también aquí los pequeños ruidos que podríamos decir, como se podría entenderse como un vacío o un defecto en lo que son las saturaciones propias, ¿no es cierto? Que algo nos está mostrando aquí, si nos comparamos con este y la otra, ¿no es cierto? Hay como unas leves señales, pero bueno, estos son todos los que digamos anteriormente también, todo lo que son estas homogeneidades propias del campo magnético que hace que nos traigan a veces señal cuando no queremos que nos traigan. Así que bueno, esto ya es todo, ¿no es cierto? O sea, nos continúa un poquito más. Un caso, a ver, este caso fue muy llamativo. ¿Por qué? Porque si se fijan, una paciente, obviamente, que le sacaron la mama derecha y lo que intentó hacer es hacerse la reconstrucción, ¿no es cierto? O sea, acá tenemos una prótesis mamaria. Entonces vamos a asumir de que esa paciente tiene mm, la cirugía por un tumor, sacaron, bla, 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 se puso expansor mamario y sí se colocó la prótesis. ¿eh? T1 con saturación de la grasa en alta resolución y un T2 por el otro lado. Pero fíjense acá, fíjense esto. Toda captación de contraste, muy focal, muy puntual ahí, ¿no es cierto? Está solamente ahí. Entonces ahí decimos, ¿qué será? ¿No es cierto? Hay que medirlo. ¿Qué curva tendrá? Resulta que era curva 3. Resulta que era una lesión maligna, o sea, quedó tumor después de la cirugía. ¿Sí? Em, Obviamente que son, estos casos son una reconstrucción estética, obviamente, pero fíjense, le quedó tumor todavía. Entonces también lo que es lo importante, que es también hacer los controles y los seguimientos con resonancia, ya que una vez se operó el paciente, ¿sí? Volverse a controlar con resonancia evita esto. Porque si miran esta imagen acá ahora, el T2, fíjense el hígado. Hígado. ¿Qué es esto en el hígado? ¿Mm? Todo metástasis. Este paciente allá tiene, digamos, está en un estadio avanzado de la enfermedad. Este poquito de tumor fue suficiente como para generarle todas estas lesiones que estamos viendo aquí, todas estas metástasis. Se observa entonces captación de gadolinio en el borde inferior derecho que contacta la prótesis. Eso es lo muy, muy importante para hacer lo que son los controles y a veces también los que son los motivos estéticos, también y obviamente tienen su importancia, tienen su relevancia, y más lo que son los senos para las mujeres. O sea, algo que no, una cirugía muy cruenta, muy fea, diríamos. Pero obviamente lo primero es la salud, ¿no es cierto? Pero bueno, casos que se fueron recolectando en el tiempo. Fíjense el tamaño de estas metástasis inmensas. Pero bueno, es lo que hay a veces, lo que nos encontramos ahí en la práctica. Así que bueno, esto es todo por hoy de la clase. Terminamos con más. Así que bueno, si tienen alguna preguntita, algo, yo dejo aquí. Vamos a dejar de grabar. Y